Hola amigos de Diversi Radio, muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de nuestro programa. Agradezco de verdad a las personas que nos siguen a través de la frecuencia del 99.1 de FM y el 1050 de amplitud modulada, pero para las personas que nos están mirando a través de Facebook, Instagram y YouTube, ya se dieron cuenta que no estamos en la cabina de la radio de Sud California. Hoy estamos en el Centro Cultural La Paz. Miren, con esta hermosísima vista de este grandioso y maravilloso edificio que a mí me encanta, este recinto cultural. Y bueno, estamos el día de hoy con nuestra queridísima. Voy a leer un poquito, nada más para que ustedes sepan quién está con nosotros. Escritora, performance, activista, artista, socióloga. Está con nosotros una sudcaliforniana de verdad que yo admiro y de verdad les voy a decir algo, yo tengo años de conocerla, Alejandra Lavala Rodríguez. Qué gusto, Martín, qué presentación y qué honor estar acá, qué chulada de día. También con mucha emoción de este encuentro porque estuvo muy platicado, muy planeado y por fin se nos hizo. Oye, desde el año pasado, porque el 2025, a mediados de junio, estuviste acá con nosotros presentando una publicación editorial que más adelante vamos a estar hablando al respecto, acá en el Teatro Juárez, con Joel Segura. ¿Sí? Con Joel Segura, estuvieron acá con nosotros. Y es correcto, estuvimos que hablando, que la entrevista, que el encuentro, todavía nos vimos en un taller que dice acá en Verba, pero bueno, ahora sí dicen que los tiempos son perfectos y aquí estamos. Qué gusto. Oye, Ale, ¿quién diría que después de tantos años íbamos a estar acá, dos personas abiertamente homosexuales, platicando sobre lo que ha sido nuestra vida? Porque para las personas que no lo sepan, Alejandra y yo nos conocemos desde la pubertad, digamos, porque un ratito nos conocimos en la secundaria, unos hace plebes, hace muy poco, un suspiro en el tiempo. Nos conocimos en la secundaria, ahora sí, cada quien estudió, viajó, se preparó y aquí estamos ya, dos personas adultas, mirándose de frente a frente y jamás me podría yo imaginar haberte dicho hace 20, no, 18, 15 años, no sé, que íbamos a estar aquí en el Centro Cultural La Paz hablando de lo que has hecho como artista. Qué emoción. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Oye, pues el año pasado estuviste acá con nosotros presentando un libro que lleva por nombre Tú eres la tristeza de mis ojos. Tuvimos la oportunidad de que nos leyeras pues una parte de esa obra, también tuvimos la oportunidad de que nos dieras un taller, pero para las personas que nos están escuchando y nos están mirando, pues platícanos de esta publicación sobre Tú eres la tristeza de mis ojos. Bien, pues fíjense nada más que en 2024 me publicaron en una editorial, es un proyecto editorial chileno, FEA, es Feminismo, Estrías y Autogestión. Y bueno, a partir de un tallereo con Gabriela Contreras, que es quien dirige este proyecto editorial, pues me animó un montón a contar mi historia a partir de la invitación y de pues la convicción de que no hay nada más político que la biografía. Por eso me emociona mucho que empieces hablando de quiénes eran estos retoñitos y cómo brotamos y florecimos en el tiempo, porque de eso va el poemario, tiene mucho que ver con escenas de infancia, mi cuerpo, también hablar desde una experiencia corpórea de gorda. ¿Qué implicó esto en las costas pues de esta bahía? Y mucho que ver también de visitar el placer en el mar, mi conversación con los cerros, cómo entender también que soy ese cerro que se desgaja, que mi cuerpo se parece a eso, cuáles fueron mis deseos, mis anhelos también. Justamente tengo un par de poemas de la adolescencia, ahí hay algo que compartimos en la historia, ¿no? También mucho silencio, lo que implicó pues ser así, habitar la rareza en este territorio, en esos momentos que también eran inicio de los 2000 y lo que eso implicaba, ¿no? Claro. Quiénes fuimos y cómo sobrevivimos a pesar de la censura y el silencio, que también es una suerte de protesta de cómo este territorio me recibió como
como esa rareza y con esa fragilidad que implicamos las diversidades y los cuerpos como pues en estos márgenes, ¿no? Eh, y nada, es también un bonito como regalo que yo me di a mí, contarme mi historia también desde un lugar muy suave, eh, con una voz también muy tierna y hablé, creo que para mí fue muy importante hablar de las ballenas, de su cuerpo, de su nado raro, de su soledad y de su compañía también, pues de esa maternidad, ¿no? Que terminó hablando al final de mi mamá. Entonces, imagínense que no les voy a spoilear, pero qué recorrido es para mí ese poemario y también muy acompañada de estas otras escritoras que terminan como hablándome y susurrándome una tradición ahí de escritoras lesbianas, gordas, tercermundistas, con las que me acompaño y se ve en mi obra como estoy, sí, pues llevada de la mano de las autoras chicanas, por ejemplo. Entonces hay toda una tradición ahí de poetas y bueno, me sentí muy acompañada y muy arrojada a escribir pues ahí mi historia. Oye, me encanta. Una palabra, un concepto muy recurrente en tu obra en general como artista es el cuerpo gordo. Platícame al respecto. Hace unos días estaba tecleando yo en Google Alejandra Lavala Rodríguez y miren, así me parecieron referencias, pero un común denominador era el cuerpo gordo. Platícanos entonces un poquito cómo relacionas ese concepto con tu escritura, con la literatura. Claro, bueno, pues una de estas voces que les digo tiene que ver con Cherry Moraga, Gloria Saldúa, escritoras chicanas lesbianas que hablaron de que la escritura es un gesto del cuerpo. No es un evento que ocurre como le ocurre a la gente intelectual, ¿no? Cuando cerramos los ojos, dice mucho mi amiga y editora Gabriela Contreras, una piensa en una escritora y se imagina un cuerpo que ya sabemos que se parece mucho más a una autora europea del siglo pasado, intelectual, y una no piensa que puede parecerse a sí misma, ¿no? Y entonces cuando yo escribo con la panza, escribo con las lonjas. Tengo ahí mi primera declaración, mi primer poema habla de esto, ¿no? ¿Quién soy y por qué escribir? Es una suerte de venganza, pero también una búsqueda de justicia para mí. Y tiene que ver con que yo tengo memorias específicas de ser gorda, de ocupar mucho espacio, de ser también, pues, quien hace temblar ahí el pecero cuando se sube, ¿no? De hacerse ver, pero también de tener un cuerpo que ocupa memorias de dolor, de exclusión, pero también de dulzura. Insisto un montón en esas memorias porque cuando escribes desde el cuerpo escribes distinto. Creo que si apelamos a la razón o a la cuestión intelectual, vamos a ir a lugares similares, pero nadie tiene las memorias de yo en el mar o en la arena o siendo tan liviana en el agua o explorando el deseo de nadar raro y extraño y de encontrarme con otra criatura, persona en el mar nadando igual de raro que yo. Entonces, para mí volver al cuerpo ha sido la clave de ser muy auténtica y honesta conmigo. Ahora, también yo exploré la práctica artística del performance y una vez más como que creo que tuvo que ser el cuerpo como ese lugar de donde brotan respuestas, ¿no? Para no sentirme tan sola con sensaciones de exclusión o de dolor y poder como encontrarme. Creo que hay mucho de mi búsqueda por la justicia que quiero que se sienta en el cuerpo, que se sienta suavecito, que se sienta querido, acompañado. Oye, Ale, te mencionaba ese concepto porque las primeras fotografías que yo tuve la oportunidad de ver de tus trabajos allá en Querétaro, ¿vale? Pues era un performance con el cuerpo desnudo, total. Platícame cómo ha sido esa experiencia, tus primeras experiencias en el performance, porque pues estamos acostumbrados tal vez a ver un happening, a ver un performance con vestuario y todo muy elaborado, pero tu herramienta principal es tu cuerpo. Claro, yo me acuerdo y también
como que lo sentí como un grito así, me acuerdo que tuvo que ver con Balandra, el primer performance está en riesgo la privatización de Balandra. Ajá. Y entonces yo no sabía qué hacer, yo vine, claro, porque para esto pues yo me fui de La Paz a estudiar, pero también a encontrarme con otra posibilidad de explorarme, ¿no? De ser y de buscar también una historia llena de dignidad respecto a mi decisión de ser lesbiana y de, nada, como sentirme segura con esa decisión. Pero cuando vuelvo, pues está amenazada Balandra. Y yo no tuve otra cosa que hacer más que poner el cuerpo ahí, que con ayuda de mi amiga Isislin, que fue quien me tomó la foto. Saludito. Mi gran amiga y también siempre cómplice de estas ocurrencias profundamente movidas por co-crear. Me pongo ahí, me pongo como una guardiana de la Balandra y entonces estoy en una postura que luego me la han referenciado como, oye, pareces una figura de sal, pareces una guardiana, y yo sí, a mí me estaba moviendo algo y yo sentí que yo estaba reclamando eso, ¿no? Como proteger la piedra, porque también ha sido muy emblemática la piedra, pero también ha sido muy amenazada, la tumbaron en su momento, estas cosas. Y entonces yo lo que tenía era el cuerpo, no tenía otra cosa, ¿no? Como es mi herramienta, pero también es mi canal con el mundo y también insisto mucho con la justicia porque creo que nuestros cuerpos viven muchas violencias cuando somos estas, ¿no? Construidas en los márgenes de la sociedad y así. Creo que algo que me repara mucho es tener escenarios de sueño, de paraísos que yo me armo poniendo ahí mi cuerpo de cierta manera, fabulándola o ficcionándola, narrándola como una criatura maravillosa, y claro, hago video, performance y la forma que tiene de trascender es con fotografía, registro, documentación, ¿no? Pero el hecho de haber accionado ahí así, colocando mi cuerpo así, me llenó de nuevas memorias. Yo me acuerdo de esa tarde y esa escena y digo, no sé, es un sueño. Oye, ¿qué tipo de violencias buscabas representar en tus inicios a través de tu cuerpo? Bueno, violencias simbólicas, ¿no? Que vivimos cuerpos que no estamos en la heteronorma o cuerpos que no son hegemónicos. Entonces, ¿qué buscabas con el performance y todo esto? Sí, yo también tuve una adolescencia como llena de estos dispositivos de vergüenza, ¿no? Que se te viera la lonja era lo peor que te podía pasar. Todavía batallo, hay días muy malos en los que me siento muy agobiada por esas otras voces de las opresiones estéticas, de lo que es bello, lo que es sano, de lo que... Pero, no sé, como que tengo otras herramientas para desenmarcarme de esas voces, ¿no? Y de esos mandatos. Creo que mucho de ahí lo aprendí en el performance. Tenía que ver con mostrarme, con vencer ese mandato de ocultarme, ¿no? De ocultarme porque no soy bella, de ser invisible también. Veía en términos obviamente hegemónicos y mucho, mis primeros performances tuvieron que ver con comer y alimentar a la gente. Yo siempre como he insistido en el placer, en el gozo, en una suerte de celebración del cuerpo porque lo ha sido para mí. Compartir escenas como estas, ¿no? Propiciar que nos pasen cosas y ir a darle un bocadito. Veo una gordita ahí en las filas de mis performances y voy como una suerte de conjuro de que es correcto estar aquí y disfrutar de este bocadito. Y yo creo que me oculté mucho para comer en público. Uh-huh. Me sentía como una monstruosidad, un animal comiendo en una mesa, en un café, en una cena, en un diciembre, en una cena familiar. Y creo que eso desactivó esas memorias y más bien me trajo otras haciendo performance como desde ahí. Esas fueron mis primeras exploraciones. ¿Por qué me encueré tanto? Luego me pregunto. Y tenía que... ¡Que lo agradecemos! Sí. Oye, yo les voy a decir una cosa. Yo me enteré del trabajo de Alejandra Rodríguez a través de Facebook, que todavía no te, la palabra correcta, cuando te bajan la fotografía, cuando te censuran, ¿no? Uh-huh. Antes
pues tú podías subir tu material y dije, me encanta lo que está haciendo Alejandra y las fotografías. Y yo fue de esa manera que me di cuenta que estabas haciendo trabajo y dije, esta chica está haciendo ruido. Me encanta, alborotera, el cuerpo. ¿En qué año fue? Es que ella fue la movida del performance. Del Yo inicié mi performance. primer performance fue en 2011. Sí, pues era cuando el Facebook inició 2009, 10 llegó aquí Sí, a sí, México. sí. Y con Tubo yo ya andaba en 2016 a todo lo que da, Ay, me 2015 encanta. así muy recio. Y claro, tuve sin que cuentas, o sea, al principio no, la gente te tenía que ir a denunciar, no había bots. Te tenía que ir a denunciar, entonces se tardaban. Se tardaba porque yo tenía como no gente tan odiosa ahí. Y de pronto ya empezaron los bots y ya me cerraban las cuentas. Pero me dediqué a que esa era mi batalla. Yo dije, si alguien por ahí se encuentra menos sola viendo mis fotos, viendo mi cotorreo, mis 3 frasecitas y mi foto y mi videíto, yo ya gané, ¿no? Como ya compartí, alboroté y hice más como eso, lugar para que vengan otras gordas a no sentirse tan solas con sus dolores. Y mucho funcionó como que conexión con gente que estaba pensando, sintiéndose. Yo creo que nunca hice esto sola, hice muchas amigas porque ya estaban en estas mismas inquietudes y condolencias. Entonces, Facebook y luego Instagram fueron como unos lugares donde yo quise dar la batalla. Luego decidí otras opciones, que ya hablaremos de la escritura, pero tuve esas temporadas de mucha batalla en redes y para mí todavía no existían esos referentes del body positive ni nada, como que yo más bien me hallé con otras, haciendo bastantes cosas similares y fue muy afortunado para mí. Oye, Ale, eso del performance fue en Querétaro. Sí. Aquí en La Paz, en Baja California Sur concretamente, ¿has planeado en algún futuro o lo has realizado? Yo he hecho performance en espacios naturales. Ajá, como en el de Balandra. En Balandra tengo otra en Mogote y también ahí en Los Cabos, siempre vinculadas con hablar con el mar y el territorio. Como que he tenido más presencia en protestas públicas, en el interior porque luego digo, ¿y qué es el exterior de la República? No, pero el interior, Querétaro, la Ciudad de México, incluso, no sé, Puebla, Guadalajara. Pero el caso es que aquí ha sido más espontáneo, más en una conversación con el territorio, ¿no? Ay, me encanta. Y eso, pero claro, no es que convoque a un público y así. Entonces, también está buena esa pregunta como para que ocurra algo, que me inviten, sí, vengo seguido. Oye, para el mes de junio, en el Pride, Vamos. ya estamos planeando algo, así para que hagas un performance, un happening también. Que pase. Oye, una pregunta que te hiciste a ti misma hace unos minutos. ¿Por qué me encueré tanto? Sí, ¿por qué me encueré tanto? Luego digo, pero qué bueno que me encueré. Pasa que yo creo que el cuerpo lo tuve muy velado. O sea, te digo que para mí era el horror. ¿O se acuerdan estas experiencias de ir a la playa y la mirada, no? Porque acuérdense que también el hecho de ser un puerto tan turístico es que circulan cuerpos muy hegemónicos. Y entonces los primeros encueres que vi yo pues eran de personas con cuerpos estilizados, pues mainstream, muy delgados, muy tornados. Y entonces una de pronto es la cosa más amorfa o más... Y que se te viera un pelo por ahí, no un grano, la estría, era un escándalo. Entonces, a pesar de que para mí la playa era mucha libertad, porque yo de niña, pues, claro, casi encuerada nadaba, ¿no? Y luego con el tiempo fue saber que tenía que ocultarme, velarme, y que me ocupaba tanto la vergüenza por muchos motivos el cuerpo. Yo creo que un ejercicio de mucha reparación y de mucho sueño y de mucha justicia fue encuerarme, y también me llené de flores. De mis primeros desnudos, pues estoy ocupada de flores. De flores, sí, me acuerdo. Y justo esa pieza se llama Manflora, y luego contagié a mucha gente que empezó a hacer lo mismo y me tagueaban, y yo dije, ay, qué bonito, ¿no? Como nos recibimos con las flores que a veces, no sé, nuestras familias o nuestros pueblos no nos recibieron. Y era una suerte de justicia. Y luego, con el tiempo, me di cuenta también que en el performance o la ropa te estorba, dice cosas. Yo llegando me quité la chamarra, ¿eh? ¿Viste?
Sí, una forma de fluir y también, no sé, como que los escenarios naturales se prestaban a hacer esto, ¿no? Ser cuerpo, ser cerro, ser flores. De eso Ser iba. cactus. Ser cactus. Oye, estudiaste sociología, ¿vale? Entonces te vas aquí de La Paz a Querétaro, estudias sociología. ¿Cómo combinas la sociología con todo lo que estás haciendo? Yo creo que para mí la sociología fue una manera de cachar qué onda el mundo, qué onda las familias, qué onda las dinámicas de poder, como para mí eso tenía que ser explicado de alguna manera. Yo creo que la confusión, la confusión de qué es el mundo y cómo se organiza lo hemos tenido todas. Y para mí eso fue muy determinante, cachar las estructuras de poder, entender por qué había una anomia, por qué había una normalidad, a quién le funciona esa normalidad, cómo se organiza, se jerarquiza todo. Entonces me fui a explicarme cositas a mí misma. Yo creo que estaba muy confundida de todo, ¿no? Y por qué me había ido así como en general en la vida de... Y yo creo que la pregunta por la violencia ha sido muy importante, ¿no? Porque ciertos cuerpos recibimos estas violencias, porque somos expulsadas de lugares de cuidado como las familias, o de placer como las relaciones amorosas, ¿no? Yo fue muy avanzada mi vida que conocí como las historias de amor exitosas, ¿no? Donde me sentí querida, amada, y dije, puta, ¿qué tiene que ver lo social y lo político con el hecho de que yo esté tan afuera de esto, ¿no? Del amor o del cuidado. Y contestándome así, exploré el arte, como que para mí, al final, ¿de qué me servía entenderlo y saberlo explicar si no pasaba por mi cuerpo? Si no, por eso el performance, si no se convertía en una experiencia que me hiciera justicia, que me trajera vida. Entonces, de eso me sirve, y yo no dejo de dialogar con mis autoras favoritas, que siempre van a venir de lugares muy extraños también, que hablan de la rareza, de la justicia, de lo sensorial, de la animalidad. Pues por ahí encontré muchas referencias muy importantes para mí, y claro, a mí me interesan esas escrituras, estas autorías desde experiencias también como las mías. Entonces por ahí, mis autoras queers, ¿no? Mis autoras tercermundistas, no hegemónicas, y me siguen hablando y acompañando pues para escribir pues otras narrativas de la vida. Me encanta. Ale, vamos a hacer una pausa y al regresar sigamos hablando pues con esa conversación, porque aún hay mucho de qué hablar, mucho de qué recordar y mucho de qué compartir. Somos dos personas de la diversidad y vienen más preguntas, sobre todo para esas nuevas generaciones que nos ven y dicen, ¿cómo pudieron sobrevivir esos dos adultos gays? Y bueno, los vamos a compartir, porque siempre transmitir a través de la palabra y que otras personas a través de la conversación se puedan sentir reflejadas, seguramente lo agradecen. Entonces, sí, hacemos una pausa y continuamos. Esto es Diversi Radio, estamos desde el Centro Cultural La Paz. Oigan, amigos, estamos de regreso en Diversi Radio. Para las personas que nos están mirando, miren, Ale, ya cambiamos de ubicación. Maravilloso. Oye, pero qué mejor aprovechar ese espacio que es el Centro Cultural La Paz, que siempre tiene espacios muy bonitos, un edificio histórico. Y bueno, pues el día de hoy, pues platicando, oye, nos faltó el cafecito, ¿eh? Sí, un poquito. Nos faltó el cafecito y todos los trucos, y nos fuimos hablando de mujeres, nos fuimos hablando de autoras, nos fuimos hablando de mujeres y de escritoras, como tú lo habías comentado, ¿no? Tercermundistas, queer, pero quiero que hablemos ahora de feminismo. Sociología, feminismo, y cómo se relaciona con todo lo que has hecho en materia artística. Platícame. Bien, sí, pues muy importante también de este linaje, siento yo, de autoras. Para mí ha sido muy importante revisar textos frontalmente feministas, que se opongan al poder patriarcal, que busquen la liberación de los cuerpos, de las mujeres y otredades, ¿no? Que siempre hemos empujado para allá cuando hablamos de feminismo. Y nada, yo siento como muy importante que las causas feministas tienen apellido, ¿no? Como feminismos que campesinos, feminismos indígenas, decoloniales. Creo que yo me ubico ahí, esa es mi brújula.
entender que tiene que ver con contextos y formas de justicia local. Cacho que siempre hay que tejer así finito de qué feminismos hablamos cuando estamos compartiendo una lucha, ¿no? Hay contextos específicos como acá, que tocaría hablar de una sociedad concretamente patriarcal, con ejercicios de patriarcales específicos, cómo están los cuerpos de las mujeres acá, cómo están las legislaciones, pero también culturalmente qué machismos son los norteños, ¿no? Ujú. ¿Qué implican? ¿Cuáles son específicamente los tipos de violencias que se ejercen acá? Y nada, yo creo que de las autoras como importantes también han sido de norteñas, ¿no? Creo que, y justo vino hace poco Sayak Valencia, que escribió este libro Capitalismo Goria, que andaba y yo le andaba dando las claves de las bellas playas, de los grandes puntos de La Paz, le encantó. Pero claro, como que habla en clave norteña, ¿no? Ella sabe de qué hablamos cuando hablamos de machismo, fronteras, violencia hacia nuestros cuerpos. También ella queer, lesbiana, escribe con claves específicas que tendríamos que estar cachando, ¿no? También cuando hablo de autoras tercermundistas, hablo de Ochu Curiel, de autoras, muchas amigas mías también, ¿no? De Lucrecia Mazón, que escribe también desde las corporalidades y disidencias del sur. Ella es argentina, filósofa. En fin, creo que hay mucho ahí por revisar, y siempre en esta invitación de que hablemos de contextos, hablemos como de a quién estamos obedeciendo cuando hacemos activismo, a procesos libertarios o no sé, otras jaulas, otras coreografías. Las burocracias son complejas. Yo por ahí creo que anotaría mucho eso, como voltear a ver las vulnerabilidades de cada localidad, ¿no? Al margen de que estamos ciertas pues subjetividades, y eso pienso en compartir caminos como de dolor, de condolernos con las experiencias de las otras personas, y siempre habrá pues eso tiene el feminismo, que nos junta para hacer frente a legislaciones o situaciones de violencia muy concreta, ¿no? Que siga pasando, pero recuperando estas especificidades con nuestras luchas. Yo creo que nunca voy a dejar de hablar de ser lesbiana, ser gorda, ser cuerpo fronterizo, haber sido silenciada, ¿no? De muchas formas, y de que todavía es bien difícil en ciertos contextos ser queer. O sea, como que no nos hagamos las resueltas, más bien pujemos por procesos justos para nosotras y quienes vienen. Oye, Ale, hablando de contextos, pues ambos nos conocimos en una etapa bastante interesante social de La Paz, Baja California Sur. Fuimos adolescentes, pubertos, ahí en el año 2000-2001, una época completamente distinta a la que vivimos en la actualidad, distinta incluso para las personas que van cursando esas edades, ¿no? Tal vez no decíamos abiertamente soy lesbiana o soy gay, pero ahora sí que, amigos, por lo menos a mí se me notaba desde chiquito y no tenía otra más que pues aguantar hasta que yo tuviese el valor de reconocerme, porque las personas pueden decir él es, pero mientras que tu boca, aún seas la persona más obvia, no digas soy gay, eso no está resuelto, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de los contextos de ser lesbiana en la pubertad, de ser lesbiana en los 2000. ¿Cómo te fue? Nos fue duro, pero bastante. durísimo. Y recordemos también, es que a mí me da mucha risa porque lo sabíamos, lo súper sabíamos. No teníamos closet donde escondernos. No existía. Una, por la precariedad que implicaba también nuestras adolescencias, pero dos, también se nos notaba muchísimo. Esta es una frase de Lemebel, como hay identidades que no podemos estar en el closet porque es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. No había tal cosa, ¿no? Y yo creo que lo que sí hicimos
fue autopreservarnos, cuidarnos un montón. A mí me costó también mucho nombrarme, ¿no? Que fue importante, Sí, es fue todo un proceso y que creo que hubo rituales que teníamos que hacer de iniciación, como cortarte el pelo, habrá quien tendría que, no sé, como cambiar el aretito, los looks, que si el anillo aquí, que si... Decía mucho y eran grandes pasos para, pues, nuestras experiencias, nuestras vivencias. Yo creo que también viniendo de una familia evangélica, pues me resguardé un montón. Yo no sé si para todo el mundo esto haya cambiado, yo creo que siento un territorio, un La Paz distinto. En esos tiempos parecía distinto porque tú te das la vuelta al malecón y claro, eran personas extranjeras las que andaban de la mano, pero lo veías, ¿no? A mí me enternece mucho que alguna vez vi unas lesbianas güeras, gorditas, grandes ya de edad, agarras de la mano y dije, órale, para mí era una posibilidad, me lo imaginé, dije, pero claro, eran extranjeras. Y La Paz se comportaba distinto, era como arropador, o sea, se podían sentar a tomar un café, no las iban a expulsar del hotel, pero a mí, no sé, en la escuela, la secundaria, en la primaria me persiguieron, me corretearon, me señalaron de marimacha y esto no se sentía bien en mi cuerpo, no era como ahora que digo, marimachísima, machorrísima, jochi. Y bien obvia, y bien obvia. Y vénganos. Pero en ese momento fue mucho motivo de vergüenza y de esconderte porque esto significaba un maltrato directamente, claro, como dolor. Y pienso eso, ha cambiado, pero también puede ser más suavecito. También nuestros colectivos son ahora un lugar, un refugio para otras generaciones. Claro. Y yo me siento muy afortunada de estar cerca también de Palomilla más joven y que buscan referentes. Yo no los tuve, o sea, tuve referentes de, no sé, la gringa grande turista, pero eso no es una realidad para mí. Claro, claro. Y entonces yo me fui, pero creo que ahora ha correspondido como conversar con otras generaciones. Me siento muy contenta de venir y encontrar cada vez más Palomilla bastante dignificada, orgullosa, enunciándose. No está ganado, la dignidad no está ganada, desafortunadamente casi ningún territorio, o sea, esto es algo que va y viene, vienen ahora mismo movimientos muy conservadores socialmente, viene la ultraderecha y esto implica escondernos y sufrir también escarnio social en muchos casos, pero también respuestas muy creativas, porque creo que ante el desborde de violencias hay desborde también de respuestas de nuestra parte, de cómo nos cuidamos. Ahí están mis esperanzas, ¿no? Que sí estoy preocupada por todo el cuadro, pero también estoy esperanzada y organizando mucho esa esperanza con las otras personas. Vengo y conecto con una nueva librería de unas morras que están haciendo algo bien chingón y me siento ahí como, hagamos algo y ocurre y una amiga que está justo con una chamba súper valiosa, o sea, hay gente que está sosteniendo la vida muy bonito y nada, me dejo maravillar por estas generaciones con intentos muy valiosos de contarse otra historia. Oye, Ale, sobre todo porque en nuestra época pues no existía tal cual el concepto de una red de apoyo, ¿no? Entonces, pues de cierta forma tenías que andar como camuflajeado y medio querer encajar en algún grupito, pero no te abrías completamente, hablabas así entre renglones para medio maquillar algo que tú quieres decir, pero que no sea bastante notorio porque entonces vienen las preguntas, ¿no? Entonces, claro, ahora vemos a las nuevas generaciones. Yo que soy maestro, me acuerdo que tuve una parejita de alumnos ahí, se hicieron novios. Jamás me lo imaginé los polos opuestos que iban a ser novios de ahí. Y me encanta cómo es que antes no había esas referencias y ahora yo siento que nosotros ya como adultos podemos como no fomentar, pero que esas personas se sientan como más cobijadas. Decir, ¿sabes qué? El profe no me va a juzgar porque estoy con mi novio como si fuese cualquier otra persona heterosexual. Pero hablando de red de apoyo, pues ¿en dónde nos refugiábamos cuando éramos chamacos? Ay, Dios, qué pregunta más difícil. Sí, yo me acuerdo que también
no sé, imagínate estas criaturas que éramos maravillosas, lindísimas. Yo me veo con mucha ternura en el pasado y tengo mucha compasión por mí, como lo que hacía, con muchas incongruencias. Claro que sí, por ejemplo, si nos juntábamos, éramos mucho más obvias, Tula y Yola, frente al mundo. Nos Claro. volteaban a ver más, había mucho escarnio. Y yo con un caminadito hermoso, uf, ¡Uh! ¿qué No, les no, digo? no, nos debimos de haber grabado, pero bueno, éramos increíbles criaturas maravillosas, absolutas, pero también mucho más visibles. Entonces esto implicaba que tocaba un poco resguardarnos y en ello también traicionábamos lo que era valioso para nosotras, que era la rareza, ¿no? Que hacíamos performance y nadie le nombraba así en el salón, en la escalera, en el himno, en lo momento que oportuno brillábamos. Pero también tenemos estas fragilidades que ahora sabemos que solo bajo ciertas condiciones se muestran, porque de otra forma pues fuimos muy apaleadas y eso se quedó grabado en nuestra experiencia corpórea, ¿no? Claro. En nuestra sensación. Y yo sé que más de una vez nos tocó renunciar a brillar, que Sí. luego míranos, pero también implica como dar ese aliento ahí para quien esté pasando por eso, ¿no? Implica, la invisibilidad también nos implicó en algún momento sobrevivencia. Y no todo es visibilidad, aunque la tarea es asegurarnos visibilidades dignas, pero en su momento sí fue una decisión para sobrevivir, me queda claro. ¿Cómo le hacíamos? ¿Cómo le hacíamos? Pues así, y creo que desarrollamos sabidurías. A mí me hubiera gustado un caminito más suave, más cuidado, con mucha más complicidad, pero agradezco la que tuvimos. Sí, ¿no? ¿verdad? Sí, totalmente. Súper, creo que hubo más de una vez que me sentí muy acompañada en este camino bien extraño de ser así, y creo que volteaba y, por ejemplo, verte, que también había otras personalidades, pero voltear Vamos a omitir vamos a nombres. omitir por cuestiones, pero claro, me sentía muy sostenidita de la mano, breve, y tuve mis duelos y tuve mis, claro, porque en algún momento hubo renuncias de cosas valiosas, ¿no? Que para mí sí eran amistades específicas o momentos donde había que esconderse un poco. Pero por otro lado, también sé que ahí están las semillitas sembradas de la complicidad, que eso, y míranos con el tiempo. Oye, y esas vivencias de cierta forma parte de Tú eres la tristeza de mis ojos, me comentabas. Sí. O sea, de cierta forma, un libro, no quiero decir de sanación, pero un libro de autoconocimiento, Sí. autorreconocimiento, Autorreflexión autorreflexión. y yo diría como de reautoría. ¿Qué hice con mi historia? La visité, la reformulé, la presenté, le lloré, pero también la vine y la traje así con todas sus luces, ¿no? Y creo que eso es la reautoría, es como que hay historias que están opacadas por las versiones oficiales de lo que pude ser, no sé, como para la religión yo estaba fuera del paraíso, ¿no? O para la clínica en su momento, que acuérdate que la homosexualidad era una enfermedad. Sí, Ya fue, y actualícense, gente. Estamos ahora teniendo posibilidad de traer a la luz historias que no han tenido lugar para ser contadas. Eso es Tú eres la tristeza de mis ojos, con narraciones complejas, es poesía, pero también trae pues relatos que no pudieron ocupar luz en su momento y no les dio la luz, y ahora las traigo para que cuenten y hagan una historia más amplia de mí. Mi vida es mucho más que lo que se contó, que lo que contaron, lo que quisieron para mí en términos sociales de la heteronorma y de la condena, ¿no? De ser lesbiana, una pequeña lesbiana en estos territorios. También hubo otros momentos que te digo de donde chispazos, ¿no? Donde fuimos, y eso es la reautoría. Oye, Ale, ¿y qué planes tienes para ese 2026? Bueno, ya escribiste esa publicación, ¿tienes pensado hacer otra? Eres un alma que anda de arriba para abajo, o sea, viajando, algunas veces, algunas temporadas está aquí en La Paz, y miren,
logramos agendarla porque ya se nos va. Pero ¿qué viene para ti ese 2026? ¿Estarás aquí algún tiempo, planeando algo? Sí, yo este 2026 también estoy muy deseosa de tener conexiones. Me voy a Aguascalientes, que es una residencia que tengo con un espacio que hace archivo disidente. Entonces, para mí tengo mucho interés por hacer archivo y tener metodologías de trabajos del performance, la foto, la narrativa, la poesía. Justo para traer las memorias, esas memorias de rarezas que estamos contando acá y compartirlo, como que no sé hacer nada para mí misma, me nutre mucho, pues que aprendí algo, que tengo una técnica que la comparto, ¿no? Entonces me junto con gente que pulsa el deseo por ahí. Entonces vamos a hacer eso con Diversa y es un colectivo allá y que tiene el archivo de disidente. Entonces eso es lo primero y después queriendo hacer también una ruta, sí, tengo muchas ganas de estar en Tijuana con otros colectivos y siguiendo como la frontera. La frontera, claro, que tiene mucho ahí que conversar, nuestros cuerpos, nuestras vivencias, nuestras experiencias y en general tirarle a proyectos estoy chameándole mucho a la práctica narrativa. La práctica narrativa tiene que ver con eso, con engordar historias disidentes que han estado al margen. Entonces, mucha escritura, mucho performance, mucho cuerpo, mucha conexión desde el deseo, como que a mí me abren las puertas el deseo y yo ahí para allá voy. Entonces, esa es, y cuidar mucho nuestros relatos, darles lugarcito, sí, bonito, sí. Oye, ya para cerrar, porque ya estamos ya en los últimos minutos de Diversi Radio. Visibilidad lésbica. Referentes, hablábamos de referentes, tú nos dabas un ejemplo por ahí de esas dos mujeres adultas que miraste agarradas de la mano. Sabemos que el entretenimiento, la televisión, los medios de producción, pues también son importantísimos porque gracias a ellos nos vemos reflejados, nos vemos incluidos, pero también pues nos vemos reflejados. Platícanos un poquito sobre la visibilidad lésbica en general, cómo ves el panorama, se necesita más mujeres lesbianas o qué estamos haciendo. Yo creo que visibilidad es como una estrategia importantísima que nos trae mucha justicia porque la gran estrategia para dominación de los cuerpos otros, de los cuerpos que se escapan a la heteronorma es la invisibilidad, como si no existiéramos, ¿no? Y también es que, no sé, en términos de experiencias gays también hay mucha violencia, mucho más espectacular, ¿no? Pero lo que refiere a las lesbianas es como eso, no hay referentes, no existen en la tele, no existió la Daniela Romo, la Ana Gabriel, la Verónica Castro, ¿no? Como referentes para mí que después sale a la luz que, claro que se escapaban a estas relatos de la heteronorma. Nada, como ahora es posible, hay que pujar, no está ganada esa batalla, como que yo todavía veo lo que se batalla. Porque, por ejemplo, vemos en la cultura del entretenimiento películas donde dos hombres son los protagonistas, libros donde los dos hombres son protagonistas y obviamente existe literatura donde dos mujeres son protagonistas, donde el amor lésbico, pero nunca es mainstream, o sea, siempre es como que se le da más importancia al amor homosexual entre dos chicos. Yo lo agradezco, pero la otra vez estaba buscando, dije, ay, quiero buscar una película pues protagonizada por dos chicas, pero no encontré. Batallas. Sí, batallas. Yo creo que la que... Show Me Love fue la última que vi. Europea. Ajá, claro, o en su momento para mí, porque sí había estas películas, pero donde terminaban locas, se suicidaban o se casaban con un vato mejor, ya. Acuérdate de La vida de Adele. Se termina yendo, o sea, la historia de terror. O varias más, pero la que yo me acuerdo fue la de Carol. Que dije, terminó bien, pinche película, por fin. Yo ya estaba preparada para, o sea...
Oye, como dicen por ahí, ¿no? En las películas gays y minorías nunca tenemos finales felices. No, se batalló mucho, entonces apenas por ahí y muy difícilmente, entonces creo que estamos ávidas de encontrarnos referentes bonitos, sí los hay, bueno, yo estoy segura que sí los hay, que no han tenido lugar una vez más para ser mostradas y contadas, y creo que sí es importante como que las historias es un campo de batalla también, ¿no? Lo que se narra, lo que es posible, los caminos que eligieron, como si están bendecidos, ahora sí que ya con lenguaje religioso, si hay caminos bendecidos, ¿no? A quienes les importa la justicia espiritual, está la vida ahí demostrándonos que es, nada, es posible y hay historias bonitas. Me encanta. Y justas, llenas de justicia. Oigan, pues Alejandra Lavala Rodríguez con nosotros y ya para despedirnos, Ale, preguntas rápidas. Canción para bailar. Tú eres la tristeza de mis ojos. Texto imprescindible para retomar este 2026. Feminismo y las amigas. Oh, recomiéndanos una película para este fin de semana. Hoy vi La Reserva. Oh, excelente. ¿Madonna o Lady Gaga? Madonna. Ay, me encanta, me encanta. Eres de nuestro club. Oye, y ahora sí. Tiri, ti, 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 ti. Recomendaciones ahora que las personas vayan a Querétaro o Aguascalientes o también aquí en La Paz, Baja California Sur, para visitar un lugar preferido que tengas. ¿De todo eso que dijiste? Ay, sí. O bueno, del mundo, para que Ale anda de río para abajo. Yo encuentro, no, es que voy a decir que acá, porque no tengo otra, pero claro, o sea, fui a la isla Espíritu Santo Ok. y es mi paraíso. Me encanta. Ale, pues con eso vamos a llegar al final de Diversi Radio. Espero que haya sido una charla que te haya encantado, que no haya sido una entrevista, que haya sido una plática que nos debíamos de años. Y yo estoy seguro que atrás de ti está la pequeña Ale de 13 años y atrás de mí está ese chico manerado morenito de 12 años y muy contento de lo que estamos realizando. Te deseo mucho éxito, mucho trabajo lésbico, mucho trabajo de cuerpo y esperemos tenerte aquí en el mes de junio, porque en el mes de junio por acá tiramos la casa por la ventana, ¿se dice? Ay, está bastante ancha. Vamos a tener por ahí algunos eventos LGBT más y me encantaría tenerte por acá. Ay, yo feliz. Muchas gracias, Martín. Para mí este es un sueño y un ejercicio también. Insisto en la justicia yo todo el rato, pero de verdad que es lindísimo poder estarnos mirando así. Estoy súper contenta con este trabajo súper necesario, hermoso. Ay, dame un abrazo. Sí. Qué chulada más grande. Pues nos estamos mirando pronto y viendo y por ahí todos Yo los trucos. apuntadísima, Me junio, encanta. ahí te vengo. Nos vemos, amigos. Bye, bye. Listo. Ahora vienen las fotos. Qué bonito, Todavía tomé una Martín. foto. Ya terminamos de Diversi Radio. Miren quién está conmigo. Alejandra Lavala Rodríguez en Diversi Radio.